Let's face one thing. There are no Aclaremos una cosa. Hay esencialmente solo una condición para unirse a la OTAN. El único requisito es que todos los aliados de la OTAN deben estar dispuestos a invocar el artículo 5 si es necesario. Como estoy discutiendo en este momento, está claro y acordado que Ucrania no puede unirse mientras la guerra actual esté en curso. No habrá membresía ucraniana antes de que el conflicto termine. Y a menos que Rusia cambie su rumbo, lo cual no ha demostrado estar dispuesta o capaz de hacer hasta ahora, la membresía no será posible durante la guerra. Después de que la guerra termine, veremos qué sucede. Sin embargo, no creo que los 31 países estén preparados para algo si el conflicto se reavivara. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy me gustaría mostrarles otra entrevista realizada por mi colega Heinz Gärtner. La semana pasada estuvo hablando con Robert E. Hunter, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN de 1993 a 1998. El embajador Hunter trabajó directamente en la primera ronda de expansión de la OTAN en 1997 y recomiendo encarecidamente escuchar su explicación. Sus percepciones realmente contrastan marcadamente con la narrativa que estamos escuchando hoy de los partidos belicistas en Estados Unidos y en Europa. El video fue grabado para el Instituto Internacional de la Paz en Viena y les muestro lo siguiente con su amable permiso. Por favor, también visiten su canal de YouTube. Disfruten. La cumbre de la OTAN ha concluido. La OTAN no proporcionó a Ucrania un calendario para la membresía, pero los Estados miembros prometieron nueva y aumentada ayuda militar y financiera. Sin embargo, Ucrania no recibió las garantías de seguridad firmes que buscaba, como las consagradas en el artículo 5 de la OTAN, que el presidente Zelensky había esperado. ¿Qué significa este resultado para la guerra? Vemos una continuación de la ayuda militar y financiera, pero siempre existe el riesgo de que la escalada militar pueda desbordarse hacia el territorio ruso, lo cual la OTAN quiere evitar a toda costa. Robert, ¿cuál es tu predicción? ¿Hay peligro de que esta brecha se estreche, con más ayuda militar, llevando a una escalada hacia Rusia y una mayor implicación de la OTAN? You are absolutely right that the desire Tiene toda la razón en que el objetivo es apoyar a Ucrania en sus esfuerzos militares para detener y, en la medida de lo posible, revertir la incursión rusa en Ucrania, al mismo tiempo que se evita una escalada hacia algo mucho peor. Ni siquiera hablaré de armas nucleares. Creo que eso no es algo que ninguna de las partes consideraría seriamente, a pesar de lo que el señor Putin ha dicho en varias ocasiones. Sin embargo, siempre existe el peligro de que las cosas se salgan de control. Hay un viejo dicho que afirma que lo más difícil de predecir es el futuro. El armamento avanzado que ahora se está proporcionando a Ucrania podría llevar a errores de cálculo o tentarlos a ignorar las estrictas limitaciones impuestas, especialmente por Estados Unidos, e intentar recuperar todo su territorio perdido. Entonces es incierto cómo reaccionaría Rusia. Por lo tanto, va a ser un acto de equilibrio, pero espero que el conflicto continúe durante un tiempo considerable. Lamentablemente, si me permiten hacer un paralelo histórico, esto me recuerda a la Segunda Batalla del Somme en 1916, que resultó en muchas bajas civiles, todas ellas francesas. En esta guerra, excepto por algunos individuos en áreas ocupadas por Rusia con herencia rusa, las bajas civiles son todas ucranianas. Actualmente enfrentamos un punto muerto virtual. Y el verdadero problema a corto plazo es cómo pasar de este punto muerto a una situación en la que ambas partes estén dispuestas a negociar. En este momento, ninguna de las partes muestra disposición para hacerlo. Estás discutiendo la posibilidad de un punto muerto, que es un escenario en el cual el estancamiento podría persistir. Hemos visto situaciones similares en la historia, como el estancamiento de ejércitos que lleva a la división.
Esto fue evidente al final de la Segunda Guerra Mundial, con la división de Alemania, y también en Corea, resultando en una división permanente. Existe la posibilidad de que Ucrania pueda estar dividida permanentemente por mucho tiempo, si este escenario ocurre. Esto plantea preguntas sobre la membresía en la OTAN. ¿Podría significar que la OTAN considere admitir una Ucrania truncada, no el país entero? Si esto sucede, efectivamente significaría reconocer la ocupación de otros territorios por parte de Rusia. La primera pregunta es si la OTAN haría esto. El segundo escenario implica combates continuos hasta que todas las tropas rusas abandonen el territorio ucraniano, lo que podría llevar mucho tiempo. Esto significaría que Ucrania está ahora mucho más lejos de la membresía en la OTAN durante la guerra de lo que estaba en 2008 en la cumbre de Bucarest, cuando aún había paz y existía la posibilidad de recibir un plan de acción de membresía en el futuro. Entonces, tenemos dos preguntas. ¿Podría la OTAN aceptar una Ucrania separada y truncada? Y con la perspectiva de una lucha prolongada, ¿cuánto tiempo podría pasar antes de que Ucrania se convierta en la OTAN? En primer lugar, no creo que la idea de una guerra perpetua sea algo que ninguna de las partes quiera tolerar, ni tampoco los foráneos que en algún momento puedan tener alguna influencia. El gran problema es cómo hacer que el señor Putin reconozca que no va a poder lograr lo que intentó conseguir. No espero, y aquí me estoy arriesgando, que Ucrania recupere Crimea en algún momento. Por cierto, Crimea es solo parte de Ucrania por accidente. Si uno mira hacia atrás en la historia de 1954, cuando Yushuv la transfirió de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a Ucrania dentro de la Unión Soviética. Así que fue un accidente. Con respecto a la membresía en la OTAN, creo que tienes absolutamente razón. De alguna manera, Ucrania está más lejos de la membresía de lo que potencialmente estaba en 2008. Después de todo, se dejó muy claro que incluso tener una hoja de ruta hacia la membresía no sucederá hasta después de que la guerra llegue a su fin. El presidente de Estados Unidos lo dejó muy claro. Y por supuesto, Estados Unidos es y seguirá siendo la fuerza dominante en la OTAN. Soy escéptico, en contra de la sabiduría convencional de que Ucrania alguna vez se unirá a la OTAN, no importa en qué tamaño o forma se encuentre. Y podemos discutir cómo podría ser eso más adelante si quieres, porque requiere consenso. Todos los países miembros tienen que estar de acuerdo. Lo que sucede en las reuniones de la OTAN es que el secretario general presenta al Consejo lo que se llama una hoja de decisión. What's called a decision sheet. This would be Ukraine to become a NATO member. And then Ucrania convirtiéndose en miembro de la OTAN requeriría el acuerdo de todos los aliados actuales, y cualquier aliado puede vetar la decisión. En este punto de la historia no puedo imaginar que los 31 países estuvieran dispuestos a aceptar la responsabilidad de implementar el artículo 5 para Ucrania bajo cualquier circunstancia concebible. El artículo 5 tiene dos partes. Primero, la agresión contra cualquier país se considera agresión contra todos. Efectivamente, una declaración de guerra. El presidente Biden y otros, excepto algunos en países del este, están tratando de evitar una guerra directa con Rusia. Aunque hay una guerra ahora, todavía hay una ficción ampliamente aceptada de que esto no es una guerra real. Sin embargo, si Ucrania se uniera a la OTAN y se invocara el artículo 5 mientras los combates están en curso, significaría estar en guerra. En segundo lugar, el artículo 5 no requiere que ningún miembro tome acciones específicas. Establece que cada país de la OTAN actuará de acuerdo con sus procesos constitucionales para decidir qué hacer. Pueden optar por involucrarse militarmente, pero no están obligados a hacerlo. Algunos países nunca querrían involucrarse de tal manera. Incluso después de que la guerra termine, no creo que los 31 miembros de la OTAN, que entonces serían 32 con Suecia, acordarían extender un permiso del artículo 5 a Ucrania, ciertamente no antes de que termine la guerra. Esta condición no se aplicó en 2008. Back in 2008, that condition wasn't applied. I don't think the Allies meant it back in 2008.
No creo que los aliados lo hayan dicho en serio en 2008. Fue solo una conveniencia porque el presidente estadounidense, George W. Bush, quería impulsar la membresía de Ucrania y Georgia. Recuerda eso. Y varios aliados dijeron, no, vamos, no estamos preparados para hacer eso. Así que se les ocurrió esta formulación que decía, Ucrania y Georgia se convertirán en miembros de la OTAN. Para la mayoría de los miembros de la OTAN, eso significaba nunca o algún día en el futuro lejano. No vamos a tener que pensar en ello. Pero eso no se ha formalizado. Ni siquiera tienes que pensar en unirte a la OTAN hasta que al menos después de que la guerra llegue a su fin. Y entonces habrá condiciones que considerar. Las condiciones, por cierto, se aplicaron al principio para ayudar a los nuevos miembros potenciales a convertirse en buenas democracias y para lidiar con problemas internos como la corrupción. Y una de las cosas sorprendentes sobre Ucrania, incluso desde que comenzó la guerra, es que no han hecho nada sobre la corrupción. Nada al respecto. Ucrania no es tan corrupta como algunos, pero ciertamente no está tan libre de corrupción como cualquiera de los aliados existentes de la OTAN. Otra condición es poner tu ejército a punto. Ucrania está avanzando muy rápidamente en ese frente. Algunas personas argumentan que ya tiene el ejército más fuerte fuera, potencialmente, de Rusia en Europa. Ahora, enfrentemos una cosa, no hay condiciones para unirse a la OTAN, excepto una. La única con unirse a la OTAN, es que todos los socios de la OTAN están obligados a aplicar si es necesario el artículo 5. NATO allies are prepared to apply, if need be, Article 5. And as I'm arguing right now, certainly, and now this is... Como estoy argumentando, está claro que la membresía de Ucrania en la OTAN no puede suceder mientras la guerra actual esté en curso. No habrá un acuerdo sobre esto antes del fin del conflicto. A menos que Rusia muestre una disposición o capacidad para cambiar su rumbo, lo cual no ha hecho hasta ahora, la membresía ucraniana no será posible durante la guerra. Después de la guerra, ya veremos. Sin embargo, no creo que los 31 países de la OTAN estén preparados para ir a la guerra contra Rusia si el conflicto se reanudara. Volviendo a la década de 1990, la OTAN tuvo que averiguar cómo expandirse sin provocar una acción hostil por parte de Rusia. Nos alejamos del concepto de estados tampón o esferas de influencia. Aunque todavía negamos la idea de una esfera de influencia, Ucrania será vista tanto por Occidente como por Rusia como un estado tampón. Me resisto a usar el término, pero esa es la percepción. Esto ya era evidente en 1997 cuando la OTAN decidió admitir a sus 3 primeros nuevos miembros y consideró a otros para futuras membresías. En mayo de 1997, la OTAN firmó el acta fundacional OTAN-Rusia con la Federación Rusa, que incluía una amplia gama de medidas de cooperación. Esto fue para compensar que Ucrania no obtuviera la membresía a través del proceso que había comenzado, asegurando que no sería una esfera de influencia rusa. Para promover este esfuerzo establece el Consejo OTAN-Rusia, al cual me refiero como la Carta. NATO-Russia Council, not Council, sorry, NATO-Russia Charter, and the final bits of which I negotiated with the then Ukrainian... Negocié los detalles finales con el entonces embajador ucraniano en Bélgica, quien también trabajaba con la OTAN y más tarde se convirtió en ministro de Exteriores, Boris Tarasyuk, un diplomático ucraniano muy distinguido. Esto efectivamente ratificó a Ucrania como un estado tapón. Al final de la cumbre de Vilna, los aliados decidieron crear un consejo OTAN-Ucrania, no una comisión como dije por error anteriormente. Este consejo permitió a Ucrania sentarse a la mesa como un igual con la OTAN. Para ser muy franco, en la Carta de 1997 había un acuerdo para establecer una comisión OTAN-Ucrania, que permitiría a Ucrania convocar a los aliados en cualquier momento para discutir sus preocupaciones o cuestiones de seguridad. Francamente, la diferencia entre la Comisión y el Consejo, al que acordamos esta semana, es más de nombre que de cualquier otra cosa. Tiene una calidad más técnica, pero es esencialmente lo mismo. Fue, de nuevo, un consuelo para Ucrania por no conceder lo que realmente quería, que era la membresía. Podemos discutir por qué eso no sucedió, qué estaba pasando y por qué incluso la discusión sobre ello, en mi opinión, fue perjudicial para el futuro de Ucrania y la seguridad de la OTAN.
Yeah, you talked about what happens once the war ends. Habló sobre lo que sucede una vez que termina la guerra. Por supuesto, ya hay un debate al respecto. ¿Afectará las relaciones OTAN-Rusia, OTAN-Ucrania y Ucrania-Rusia? Será una mezcla muy complicada de decisiones políticas. En resumen, la discusión gira en torno a lo que sucede con la seguridad europea después de la guerra. ¿Estamos considerando la seguridad europea con Rusia, sin Rusia o contra Rusia? Hay, por supuesto, el escenario de estar contra Rusia, lo que significa que podríamos tener una Rusia aislada. En algunos escenarios, como podría haber mencionado en uno de sus artículos, podríamos enfrentar una situación similar a la de Versalles en 1919, lo que podría ser aún peor para Rusia. Otro escenario es que la guerra y el aislamiento podrían crear una Gran Corea del Norte en el este de Europa, una Gran Corea del Norte con armas nucleares. El único medio de influencia de Rusia es chantajear a los europeos con armas nucleares. Económicamente, ya son muy débiles. Rusia será aún más débil después de la guerra. Ese sería el escenario del día del juicio final. Por supuesto, hay otros escenarios. Durante el apogeo de la Guerra Fría, la conferencia de la CSC en Helsinki intentó mitigar las altas tensiones y reducir la carrera armamentista. Otra analogía histórica sería el Congreso de Viena en 1815, que se trataba de integración. Entonces tenemos el escenario de aislamiento o el escenario de integración parcial de Rusia. ¿Cuál es su opinión sobre este escenario europeo global después de la guerra? Bueno, una cosa que está clara es que para tu instituto y otros institutos no vamos a quedarnos sin trabajo. Va a haber muchísimo en qué pensar y qué observar. Si tuviera una varita mágica para terminar la guerra, idearía una fórmula como Minsk II, la llamaría Minsk III, que de hecho, y esto es realmente un gran alcance, aceptaría la soberanía ucraniana ciertamente sobre las áreas fuera de Crimea, e idealmente incluyendo Crimea. Soberanía ucraniana, pero con alguna forma de autonomía rigurosa para las áreas de habla rusa, con cultura rusa y similares. De hecho, los rusos tendrían una presencia prima facie dentro de esas áreas. Ese sería mi tipo de escenario para eso. Ahora, con respecto a la relación a largo plazo con Rusia, de todas las analogías históricas, la que más me gusta es Viena 1815 o incluso Westfalia 1648. Pero no veo que eso suceda. Pero has dado en el clavo a mirar a largo plazo. Supongamos que la guerra llega a su fin. Supongamos que Ucrania se reconcilia con cualquiera que sea el resultado. Supongamos que Rusia se ve reconciliada con lo que le preocupaba sobre la OTAN rodeando a Rusia. Y no creo que podamos ignorar totalmente las preocupaciones rusas al respecto, que no eran solo de Putin, sino preocupaciones rusas en general. Simplemente no puedes hacer eso en la política internacional. Y si buscas otra analogía histórica sobre eso, piensa en la doctrina Monroe de 1823, que toma escama en el hemisferio occidental. Monroe Doctrine of 1823, which we still apply in the Western Hemisphere. We Americans, we didn't like Castro, we didn't like Noriega, we didn't like... A nosotros los estadounidenses no nos gustaba Castro, Noriega, ni el tipo que volvió al poder en Nicaragua, e invadimos Granada, ¿de acuerdo? Entonces aplicamos la doctrina Monroe. Los rusos también quieren una doctrina Monroe propia, pero no pueden tenerla en términos de una esfera de influencia. Eso ya está descartado. Pero aquí está el largo plazo, y no sé si eso significa 5, 10, 15 o 20 años. Rusia no seguirá siendo sumisa. Su economía se recuperará, salvo una guerra absoluta. Tienen una enorme cantidad de recursos naturales y un sistema educativo muy bueno, especialmente en lo que nosotros en Occidente ahora llamamos STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Rusia se recuperará y se convertirá en un actor principal. Entendimos esto cuando terminó la Guerra Fría. La Unión Soviética había experimentado el mayor colapso de cualquier imperio interno y externo, incluyendo Europa del Este, en tiempos de paz en toda la historia. Nada parecido había ocurrido jamás. Así que allí estaba Rusia en el suelo en 1991, en la noche de Navidad, cuando formalmente llegó a su fíblica, se volvieron independientes. Si eso fue una buena idea o no, ni siquiera vale la pena discutirlo históricamente. Whether that was a good idea or not, historically, not even worth talking about. That included Ukraine becoming independent.
Ucrania se independizó junto con otros países. Ahora, ¿qué deberíamos hacer al respecto? Mencionaste el Tratado de Versalles, y ciertamente había gente inteligente en la administración de George H.W. Bush. Me gustaría pensar que también había gente inteligente en la administración de Clinton, en la que serví durante 4 años y medio. Durante ese tiempo armamos la iniciativa de nueva arquitectura para la seguridad en Europa, que se basaba fundamentalmente en lo que sucedió con la OTAN, entre otras cosas. Me considero uno de los principales arquitectos, o al menos uno de los principales negociadores de todo eso. Pero cuando miramos hacia atrás al Tratado de Versalles, cualquiera puede buscar esto. El artículo 231, la llamada cláusula de culpa de guerra, obligó a Alemania a aceptar toda la culpa por la Primera Guerra Mundial, lo cual era obviamente un sinsentido. La responsabilidad de iniciar la guerra recaía sobre muchos países, incluyendo el Imperio Austrohúngaro, Francia y Gran Bretaña, todos los cuales compartían responsabilidad junto con Alemania. La cláusula de culpa de guerra se incluyó para crear una base legal para exigir reparaciones a Alemania para ayudar a reconstruir partes de otros países, exigidas con mayor insistencia por Francia, pero también por el Reino Unido, y apoyadas por los Estados Unidos, ya que era signatario del Tratado de Versalles. Estados Unidos aceptó eso. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue utilizado por revanchistas alemanes, incluyendo a un revolucionario austriaco llamado Adolf Hitler, como evidencia de que Alemania estaba siendo castigada por algo de lo que solo era parcialmente responsable y que estaba siendo menospreciada. Fue uno de los argumentos que Hitler utilizó en su campaña para que los nazis llegaran al poder y luego para hacer todas las cosas que le vimos hacer, comenzando con la remilitarización de la Renania, volviendo al Ruhr, y luego todas las demás acciones que hemos visto, de las cuales su país sufrió terriblemente a través del Anschluss, que precedió la partición de Checoslovaquia. Así que estábamos decididos a no repetir eso. Eso significaba que lo que fuéramos a hacer para construir seguridad después de la Guerra Fría no podía alejar a Rusia, porque eso podría llevar, en algún momento cuando Rusia se recuperara, a más conflictos. En ese momento, la gente solía bromear diciendo que Rusia era como Guatemala con armas nucleares. Eso era malo de decir, aunque la mayoría de la gente no lo decía. Y así, mientras construíamos la nueva estructura de seguridad basada en la OTAN, desarrollamos primero un programa llamado Asociación para la Paz, que estaba abierto a todos los miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que, como usted sabe, tiene su sede en Viena. En ese momento tenía 35 países. Creo que ahora tiene 57 países o algo así. Usted sabrá el número exacto. Dijimos que todos podrían unirse a la Asociación para la Paz, que se trataba de transformar ejércitos y ayudar a los países del este a convertirse en democracias. Su objetivo era proporcionar una base para la regeneración económica. Esta iniciativa fue apoyada por lo que ahora se conoce como la Unión Europea, aunque tenía un nombre diferente en ese entonces, el cual no puedo recordar debido a los frecuentes cambios a medida que más miembros se unían. El objetivo era ayudar a todos estos países a mejorar su bienestar. En ese momento, a Rusia, como a todos los demás miembros de la OSCE, se le ofreció un lugar. De hecho, en 1994 formé parte de un equipo que viajó desde la sede de la OTAN a Moscú para negociar la membresía de la Federación Rusa en la Asociación para la Paz y el Consejo de Asociación Euroatlántico Paralelo, que creo que todavía existe. El acta fundacional OTAN-Rusia de 1997 creó un consejo especial con una instalación de reuniones dedicada para el diálogo entre la OTAN y Rusia. La OTAN se reuniría para decidir una posición y luego la discutiría con Rusia. En ese punto, era esencialmente 19+1. Luego, en 2002, este arreglo se expandió a un consejo OTAN-Rusia completo, donde Rusia se sentaba a la mesa como un igual con los aliados de la OTAN. A pesar de estar actualmente en suspenso, Rusia podía participar como un igual, y cualquier decisión tomada por el Consejo de la OTAN sobre cooperación, control de armas u otros asuntos requería consenso.
Cada miembro, incluida Rusia, tenía igual estatus y la capacidad de vetar, justo como la OTAN opera sobre el principio de consenso. Just like NATO has the consensus principle. Now, further, in the effort so that Russia would not be... Además, en un esfuerzo por asegurar que Rusia no fuera alienada, se tomaron diversas medidas económicas. También hubo esfuerzos para colaborar con el resto del ejército. Uno de los eventos más llamativos ocurrió en 1995, cuando la guerra de Bosnia llegó a su fin. Rusia, junto con el presidente finlandés, jugó un papel en proporcionar las bases para las negociaciones que llevaron a los acuerdos de Dayton, los cuales pusieron fin a la guerra de Bosnia. Como parte de esto, se creó la Fuerza de Implementación, o IFOR, bajo sanciones de la ONU. Rusia apoyó el fin de la guerra de Bosnia porque estaba respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, no apoyaron el posterior conflicto contra Serbia sobre Kosovo en 1998, ya que carecía de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los rusos consideraron este último como una guerra ilegal, mientras que consideraban que la guerra de Bosnia era legal. Los acuerdos de Dayton pusieron fin a la guerra de Bosnia y establecieron la IFOR para mantener la paz en todas las partes de Bosnia. El objetivo era crear un gobierno unificado, y aunque eso todavía está en proceso, no ha habido bajas significativas desde 1995, lo cual es un logro considerable. Los rusos expresaron su deseo de ser parte de la IFOR. El señor Grachev vino a la sede de la OTAN y hubo una reunión en mi oficina como embajador de la OTAN con el ministro de Defensa ruso, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Bill Perry, y el comandante de las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos, el comandante supremo aliado de Europa, el general George Julwan, un general estadounidense de 4 estrellas. Grachev dijo: "Queremos ser parte de la IFOR. Esto será como los viejos tiempos", refiriéndose a Elba en abril de 1945, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos principales participantes en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, se unieron y se dieron la mano. Ellos fueron los dos países principales que hicieron los arreglos después de eso, aunque los británicos y los franceses también estuvieron involucrados. Sin embargo, Grachev dijo: "Hay un problema. No podemos poner las fuerzas rusas bajo el mando de la OTAN. Tienen que entender que no podemos hacer eso. La OTAN es el enemigo histórico". Entonces, el general Julwan sacó unos grandes gráficos que había hecho, que mostraban varias cosas, incluyendo al Sasur, el comandante supremo aliado, comandando la IFOR, y luego comandando a los diversos aliados de la OTAN, más un montón de otros, países neutrales y otros. No sé si Austria era parte de eso. No. ¿Ustedes eran o no? Sí lo eran. Él dijo: "No podemos hacer eso". Luego dijo: "Déjenme mostrarles algo más. Aquí está el Comando Europeo de Estados Unidos, dirigido por un general estadounidense, y podemos a partir de eso". Run by an American general, and we can descend from that. And Russia could be part of I4, but not... Rusia podría haber sido parte de la fuerza de implementación, pero no bajo el mando de la OTAN, sino bajo el mando estadounidense. Grachev estuvo de acuerdo, diciendo que estaba bien. No les importaba estar bajo el mando estadounidense, ya que les hacía parecer una gran potencia. Así, llegaron a un acuerdo sobre eso. Rusia envió a sus mejores tropas a la IFOR y trabajaron muy eficazmente con la fuerza. Los estadounidenses y rusos cooperaron bien. Recuerdo un incidente en el que algunos miembros del personal estadounidense estaban en una instalación, rodeados por serbios, posiblemente serbios bosnios. Estados Unidos llamó a los rusos, quienes vinieron en su rescate. Funcionó. Sin embargo, las cosas cambiaron a finales de los años 90. A pesar del acta fundacional OTAN-Rusia y la Carta OTAN-Ucrania, que contenían algunos principios notables y 19 áreas de cooperación, la relación se agrió. El documento era de hecho fantástico, firmado en el Palacio del Elíseo el 27 de mayo de 1997. Los franceses habían sido escépticos sobre unirse, así que sugerí que se firmara en Francia en el Elíseo. Esta propuesta eliminó todas las objeciones francesas, ya que estaban complacidos de ser los anfitriones de la firma. El cambio comenzó con la intervención de la OTAN en Kosovo, seguido por una serie de eventos.
Había personas en el gobierno de Estados Unidos que entendían que no podíamos repetir los errores del Tratado de Versalles. No podíamos arrojar a Rusia a la oscuridad exterior o tratar a Rusia, la parte más grande de la antigua Unión Soviética, como si hubiera perdido una guerra. You cannot say Russia, largest part of the former Soviet Union, lost the war, so to hell with them. They're going to come back, and we need to treat Van a volver y necesitamos tratarlos con respeto. La gente en el gobierno de Estados Unidos se fue y entró un nuevo grupo. Dijeron, Rusia perdió la guerra. ¿A quién le importa? Entonces Estados Unidos comenzó a tomar algunas acciones unilaterales. Por una cosa, abrogó el Tratado AB en 1972. Parecía lógico. Bueno, ya no lo necesitamos. Ya no hay un enfrentamiento nuclear con la Unión Soviética y Rusia. Así que, deshazte de él. Excepto que el problema era que el tratado era una de las pocas cosas que permitían a Rusia decir, miren, todavía somos un jugador importante. De todos modos lo hicimos. Luego, por una variedad de razones, a mediados de los 2000, Estados Unidos, junto con sus aliados, particularmente Estados Unidos, decidió colocar algunos misiles antibalísticos en Europa Central. ¿Por qué? Para defenderse de los misiles norcoreanos e iraníes, si y cuando se convirtieran en una amenaza. Ahora, no soy físico, pero los físicos dijeron, bueno, tienes que poner estas cosas en Europa Central para protegerte de un ataque norcoreano, incluyendo contra Estados Unidos. No sé de dónde salió eso. Añadir a Irán a la mezcla no fue porque tuvieran misiles, fue porque el lobby de Israel lo quería. Eso era política doméstica estadounidense. Bueno, está bien. Los rusos dijeron, espera un segundo. ¿Qué pasa con nuestro disuasivo nuclear? Esto puede dirigirse contra nuestro disuasivo nuclear. Nosotros dijimos, sabes, eso es solo una cosita. Y Estados Unidos tenía razón. No había amenaza al disuasivo nuclear ruso. El punto era que esto estaba sucediendo en antiguos miembros del Pacto de Varsovia, lo que una vez más demostraba que Rusia era considerada insignificante. A pesar de esto, procedimos con nuestras acciones. Además, Rusia no cumplió con todas las disposiciones del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, lo que nos llevó a retirarnos de él. También fallaron en Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa, lo que resultó en su suspensión por parte de Rusia. Para 2008, la relación con Rusia se había deteriorado significativamente debido a una serie de decisiones imprudentes. Nosotros fuimos responsables de la mayoría de estos errores, que recordaban al Tratado de Versalles, y los rusos también cometieron algunos. Hubo una señal de advertencia. Haré una pausa aquí. En la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, Putin dio un discurso que está disponible en línea, donde expresó que estábamos faltando al respeto a Rusia. Argumentó que esa no era la forma adecuada de tratar a otros países. Mencionó que le gustaba el presidente estadounidense y que podía llevarse bien con él, pero enfatizó que necesitábamos tomar en serio a Rusia. Yo estuve presente cuando dio ese discurso. Todos en la sala se rieron de él, excepto Angela Merkel. Ella fue una de las líderes europeas más inteligentes y efectivas, continuando el legado del canciller Kohl, quien jugó un papel significativo en el establecimiento de la teoría original de la posguerra fría. Sin embargo, la gente no hizo caso a las palabras de Putin. En 2008, no solo Ucrania, sino también Georgia, se vieron afectadas por los eventos que ya he descrito. Esto alimentó la paranoia rusa y respaldó la narrativa interna del señor Putin de que estaban siendo objetivos. Sin embargo, en ese momento, no se estaban tomando tales acciones y era incierto si alguna vez se tomarían. Luego, ocurrió un incidente significativo. Lo critiqué de inmediato, cuestionando su comprensión de las consecuencias. Argumenté que al declarar que Ucrania y Georgia se unirían a la OTAN, era como si se hubiera hecho un compromiso. Legal, formal y técnicamente, según las reglas de la OTAN, esta declaración implicaba que estos países ya eran miembros de la OTAN. Aunque ese no era el significado previsto, fue así como se interpretó la declaración, particularmente por los rusos. Georgia, bajo el liderazgo del señor Saakashvili, también lo interpretó de esta manera.
Saakashvili creía que la membresía de Georgia en la OTAN era inminente, lo que lo llevó a pensar que podría recuperar el control sobre partes de su país que habían declarado la independencia con el apoyo ruso, como Osetia del Sur. En consecuencia, ordenó a las tropas georgianas entrar en Osetia del Sur. Esta acción se tomó a pesar de una advertencia de Dan Fried, un secretario de Estado adjunto, quien había telefoneado al ministro de Relaciones Exteriores de Georgia, aconsejándole en contra de ello. Dan Fried ha confirmado este relato. Hablé con él hace poco y reconoció que efectivamente había hecho esa llamada. Sin embargo, Saakashvili hizo caso omiso del consejo, creyendo que la OTAN apoyaría a Georgia. La OTAN dijo, no vamos a hacer nada. Los estadounidenses proporcionaron algo de ayuda militar, pero nadie fue a la guerra por Georgia, mostrando efectivamente que la decisión de 2008 no significó nada. En ese momento, Dios, espero que no hagamos algo estúpido con respecto a Ucrania. Bueno, tuvimos los problemas, como saben, en 2014, cuando había un presidente legalmente elegido de Ucrania que era pro-Rusia. No fue una gran idea para él abrogar una guerra que en Europa se había atravesado por la Unión Europea como grave para Ucrania. Y francamente, no debería haber importado a Rusia. Como consecuencia, hubo disturbios en el Main, que, si has estado en Kiev, está justo en el centro de... Muchas personas fueron pertenecientes del lado no prorruso. El presidente huyó del país para ir a Rusia, y luego Ucrania tuvo que encontrar un nuevo líder. Entonces, un diferente secretario de Estado estadounidense fue escuchado en una línea abierta, hablando con el embajador estadounidense en Kiev, diciendo, creo que Charlie es el tipo al que nos gustaría ver llegar al poder. No era asunto de América, ¿verdad? Pero Rusia lo retrató como un golpe de Estado. Puedes debatir eso, pero Putin lo usó como excusa para moverse a Crimea y luego al Donbass 3 o 4 semanas después. Probablemente ya tenía razones para hacerlo, pero esto le dio una buena excusa. Por cierto, si quieres saber sobre ese esfuerzo para poner a nuestra persona en el poder, está en el sitio web. La conversación fue interceptada, probablemente por Rusia. La publicaron en Internet y la BBC tiene un sitio web maravilloso donde puedes escucharla y leer las transcripciones. Bien, entonces cambiamos al lado racista. La OTAN tomó medidas en la cumbre de Gales y todo eso. Créeme, de ninguna manera eso justifica lo que Putin hizo en 2022. No justifica ninguno de los crímenes de guerra, ni justifica ninguna de las brutalidades y la matanza llevada a cabo por el señor Putin. Pero aún nos deja con un problema. No se trata solo de cómo detener la guerra y el asesinato, y cómo será Ucrania después, sino también qué pasará más adelante, dentro de 5, 10, 15, 20 años, cuando Rusia vuelva a ser una gran potencia. Y por cierto, no importaría quién fuera el presidente. Incluso si Putin muriera de causas naturales o fuera asesinado, cualquier líder ruso querría restaurar el poder de su país. Tenemos que pensar en eso. Y por eso creo que quizás lo peor que salió de la cumbre reciente fue cuando el presidente estadounidense, en efecto, declaró formalmente una nueva guerra fría e, en efecto, incorporó elementos del Tratado de Versalles en su política. Ahora entiendo por qué se hizo y todo eso, pero nadie estaba preparado para enfrentar las posibles consecuencias dentro de 5, 10, 15 años. Y yo soy demasiado viejo. Tú eres más joven que yo, pero también estás envejeciendo. No creo que tengamos que enfrentarlo, pero la generación que viene después de nosotros tendrá que lidiar con eso. Bueno, buena suerte para ellos. Tengo una última pregunta. Usted dijo que en 10, 15, 20 años a partir de ahora, Rusia podría revivir y convertirse nuevamente en una gran potencia. Sin embargo, hay observadores en Estados Unidos y también en Europa que sugieren que Rusia se desintegrará, permitiendo a Estados Unidos concentrarse en China. En el comunicado final de la OTAN, China se menciona significativamente. El artículo 5 podría, bajo ciertas circunstancias, aplicarse a China.
especialmente al considerar la referencia del comunicado a las actividades cibernéticas y híbridas maliciosas de la República Popular China, lo que podría invocar el artículo 5. Esto significa que la OTAN podría ser arrastrada a Asia. Por el contrario, si se aplica el artículo 5, la confrontación entre Estados Unidos y China podría ser arrastrada a Europa, ya que la mayoría de los miembros de la OTAN son europeos. Todos discutimos la situación de Taiwán. Una encuesta reciente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores entre ciudadanos de la Unión Europea preguntó si se alinearían con China, Estados Unidos, o permanecerían neutrales en caso de un conflicto entre China y Estados Unidos sobre Taiwán. Aproximadamente el 62 al 65% dijo que preferirían permanecer neutrales, expresando que los ciudadanos europeos no quieren ser arrastrados a una guerra que no es suya. Entonces, ¿fue una buena idea aplicar el artículo 5 a las actividades cibernéticas de China, como se hizo en el último comunicado? Sabemos lo difícil que es atribuir un ataque cibernético a un adversario. En última instancia, sería una decisión política del Consejo de la OTAN. Los europeos podrían no tener la capacidad de analizar completamente la información de inteligencia e imágenes. Por lo tanto, los europeos podrían ser arrastrados al conflicto si éste se escala. ¿Cuál es su opinión? ¿Es buena idea incluir compromisos de seguridad bastante chinka kan China involucrar? Primero, haces todas las preguntas correctas y tienes la perspectiva adecuada. Desearía que hubieras estado en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ayudando a planificar la cumbre de Vilna, pero desafortunadamente no estabas. Debo mencionar que no se trata solo de mirar las acciones de Rusia durante los próximos 5, 10 o 20 años. Rusia ya está participando en regiones como Medio Oriente, donde nosotros y otros tenemos intereses muy importantes. También van a estar involucrados en África y en otros lugares. Así que, incluso a corto plazo, no puedes descartar a Rusia. En cuanto a la idea de que Rusia se desintegre, sí, hay personas que les gustaría ver a Rusia caer a pedazos y quieren que esta guerra lleve al derrocamiento de Putin y a la desintegración del país. Sin embargo, diría que necesitamos tener mucho cuidado con lo que deseamos. No estoy seguro de que alguno de nosotros daría la bienvenida a la variedad de repúblicas, países, grupos de interés, grupos étnicos y otras entidades que surgirían de una Rusia desintegrada. De hecho, podríamos encontrarnos deseando que volviera a la antigua Unión Soviética. Así que desear la desintegración de Rusia es, creo, el colmo de la locura. Ahora, en cuanto a mi interpretación del comunicado, quizás lo entendí mal. Pero sí, colectivamente repitieron sus preocupaciones sobre las acciones de China. Sin embargo, los pasos que consideraron tomar fueron en realidad muy modestos. Un punto a tener en cuenta es que hubo una discusión en el comunicado sobre fronteras no cinéticas, como las actividades cibernéticas, que podrían potencialmente desencadenar el artículo 5. Esto se aplicaría a Europa. La decisión de invocar el artículo 5 podría tener que considerarse. Es importante recordar que todas las decisiones en la OTAN se toman por consenso. Por lo tanto, si alguna vez hubiera una propuesta para tomar medidas contra China a través del Consejo del Atlántico Norte, cualquiera de los 30 países miembros podría vetarlo. Eso sería el fin de la discusión. Muchos países probablemente dirían que no, influenciados por la opinión pública. Además, hay una razón específica por la cual tratar de aplicar el artículo 5 a China no es factible. Esto se debe al artículo 6, que fue escrito en 1949 para satisfacer a los Estados Unidos. El artículo 6 define el alcance geográfico del artículo 5, que incluye Europa, América del Norte y el área del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. En ese momento también incluía a Argelia, ya que era parte de la Francia metropolitana. El tratado fue posteriormente enmendado cuando Argelia obtuvo su independencia. Por lo tanto, el artículo 5 no se puede aplicar a situaciones que involucren a China, ya que está fuera del área designada. Hacerlo requeriría reescribir el tratado. Sin embargo, los países individuales podrían estar dispuestos por los Estados Unidos si desafortunadamente surgiera un conflicto.
Los británicos tienen un portaaviones que incluso podría estar allí ahora mismo. Los franceses no quieren quedarse atrás cuando hay combates. Sin embargo, para el resto de los aliados, no van a tomar parte en ello. Creo que es un error llevar estas preocupaciones a la OTAN en lugar de abordarlas por separado. O si estás hablando de la relación económica con China, en la que varios países están retrocediendo, intentando cortar las cadenas de suministro y siendo más cautelosos. Eso es realmente responsabilidad de los países individuales o de la Unión Europea. Pero para la OTAN, ese asunto se incluyó solo para complacer a Estados Unidos con el fin de apoyar la idea de un giro del poder occidental hacia el lejano oriente. Pero lo que resultó de esto, para ser muy franco, fueron decisiones villanas. Estaba en contra de incluso celebrar la cumbre porque tienes que tener resultados concretos. Y uno de los resultados ahora es comprometerse a una nueva Guerra Fría. Eso significa que con todas las decisiones que se tomaron, incluyendo las decisiones del G7 respecto al apoyo militar adicional para Ucrania, que se va a discutir y decidir, no se decidió decir, vamos a empezar a hablar de ello mañana por la mañana. Creo que literalmente empezarán mañana por la mañana. No tienes la oportunidad de and against Russia, which is in there. The planning and all that is in effect the Cold War just moved east. La planificación y todo eso efectivamente significa que la Guerra Fría simplemente se ha desplazado hacia el este unos cientos de kilómetros, involucrando a Finlandia y Suecia en la mezcla. Suecia es menos preocupante porque Rusia tendría que pasar por Finlandia antes de llegar a Suecia, y los suecos son conscientes de esto. Creo que los finlandeses estuvieron locos al unirse a la OTAN, porque eso solo ayuda a provocar a los rusos. Más tarde, en el calor del momento, todos animaban a Finlandia a unirse, diciendo, vamos, Finlandia. Pero fue su decisión. Creo que fue la equivocada, pero no me hicieron caso. Nadie más me escucha en estos asuntos ya, excepto quizás su audiencia. El único país que puede equilibrar a Rusia, que puede enfrentarse militarmente a Rusia, son los Estados Unidos de América. Eso siempre ha sido cierto en la era posterior a la Guerra Fría, como lo fue durante la Guerra Fría. Por eso, cuando Estados Unidos fue atacado el 11 de septiembre, se produjo la primera invocación del Artículo 5. No fue porque los aliados estuvieran preocupados de que los terroristas vinieran a Europa y causaran estragos a pesar de que ocurriera algo de terrorismo allí. Los aliados europeos invocaron el Artículo 5, que no propusimos. Lo hicieron los canadienses. Nosotros dijimos, oh, ¿quieren hacerlo? Adelante. Fue porque los aliados estaban preocupados de que nos distraeríamos tanto con Afganistán y el terrorismo que nos olvidaríamos de ayudarles. Ya estaba fuera de contexto. Era la OTAN fuera de contexto ya. Well, no, but the United States is covered by Article 5. Bueno, no, Estados Unidos está cubierto por el Artículo 5. Estados Unidos está cubierto por el Artículo 5. De hecho, la OTAN envió aviones AWACS para sobrevolar Estados Unidos, pero no envió nada excepto la fuerza de la OTAN, que más tarde entró en Afganistán. La OTAN misma entró, pero eso no fue algo automático. Lo mismo ocurrió cuando desplegamos la fuerza de la OTAN en Afganistán, y la UE también envió una fuerza a Afganistán, como sabes. Una de las ironías es que la OTAN y la EU no trabajan juntas y no colaboraron mucho más en este comunicado. Fue un gran error no hacer que la OTAN y la European trabajaran más estrechamente juntas. Es solo que algunos aliados de ambos lados se niegan a hacerlo, pero es absurdo. Si la OTAN quisiera trabajar con la UN en Afganistán, tendrían que enviar un mensaje de vuelta a Bruselas. Alguien tendría que llevarlo a pie a la sede de la UE. Tendrían que enviar un mensaje de vuelta a Afganistán, a la UE, para permitir que la OTAN y la UN, que están a solo 15 metros de distancia, trabajen juntas. Eso es absurdo. Y lo mismo ocurrió con Irak. La razón por la que los aliados se unieron a nosotros en la invasión de Irak en 2003, excepto Alemania y Francia que estaban en lo correcto, fue que todos los demás estaban equivocados. No se unieron a la fuerza postguerra de Irak porque estuvieran preocupados por ser atacados desde Irak.
Más bien, estaban preocupados de que América una vez más descuidara a Europa y su responsabilidad de lidiar con Rusia. Lo que se ha decidido ahora disminuirá la capacidad financiera y militar de Estados Unidos para trabajar en Asia, a pesar de nuestro presupuesto de defensa de $850,000 millones. Estamos yendo demasiado lejos en términos de lo que realmente necesitamos hacer, y Estados Unidos lo ha asegurado. Por cierto, Austria ahora está rodeada de países de la OTAN. Austria, Suiza, Irlanda, Malta y Chipre no son miembros de la OTAN. Espero que no se sientan demasiado aislados. Una de las grandes ideas que quizás podría aplicarse a Ucrania en el Tratado de Estado de 1955 y autorizó estaban en Berlín y Austria. Y había de muerte fundamentalmente. What is it called? State treaty. State treaty. Sí, está el Tratado de Estado, pero es algo aparte de la neutralidad. Tenemos la Ley de Neutralidad, que es una ley constitucional. El Tratado de Estado es una entidad separada, pero fue propuesto en 1955. Tenemos un poco de tiempo para una anécdota. Tenía un amigo, Heinz Wetzler, quien creo que puede estar muerto ahora. Él estaba a cargo de implementar regulaciones en el Bundesheer, lo que impedía que Austria tuviera ciertos tipos de armamento, incluyendo misiles. Cuando Austria quiso comprar un arma antitanque estadounidense, la cual estaba prohibida, se acercaron a los rusos. Les dijeron a los rusos que no podían comprar las armas debido a una disposición del Tratado de Estado. Los rusos respondieron, «Oh, no se preocupen por eso. Nosotros lo manejaremos con habilidad. Pueden comprar algunas de nuestras armas antitanque». Así que Austria procedió con la compra. Luego, se dirigieron a Estados Unidos porque ahora estaba permitido y compraron muchas más. De hecho, si observas la planificación de guerra para Austria a lo largo de la Guerra Fría, verás que todo estaba orientado hacia la posibilidad de que las tropas soviéticas vinieran desde Hungría a través del valle del Danubio. La idea era que Austria tendría en efecto que rendirse, ya que no podían defenderse. Sin embargo, esto compraría suficiente tiempo para que las fuerzas estadounidenses en Alemania vinieran hacia el sur y defendieran a Austria. To come south and defend Ukraine. Tengo que añadir otra anécdota verdadera relacionada con la neutralidad de Austria, que mencionaste en el contexto de Hungría. Hubo un levantamiento húngaro en 1956 y los soviéticos sospechaban que los austriacos estaban proporcionando refugio seguro a algunos de los insurgentes. Como resultado, amenazaron a Austria. En respuesta, la administración de Eisenhower dejó claro, como he visto en varios documentos, que si la neutralidad austriaca fuera violada, podría ser motivo para una tercera guerra mundial. Esto indica que Eisenhower tomó muy en serio la neutralidad austriaca porque era creíble en ese momento. En consecuencia, sirvió como una buena garantía de seguridad, una que también fue respetada por los estadounidenses. Because it was respected also by the Americans. However, Hubo una excepción de la que quizás ni siquiera estés al tanto. En 1973, durante la guerra del Yom Kippur, Estados Unidos quería enviar aviones desde Alemania para ayudar a Israel. Volaron a través de Austria sin informar a nadie. Sorprendentemente, los rusos no dijeron nada al respecto. Robert, I hope our audience will very carefully Robert, espero que nuestra audiencia escuche con mucha atención nuestra discusión y tus perspicaces comentarios, presentaciones, ideas y conocimientos. Muchas gracias. Fue realmente esclarecedor. Siempre estamos aprendiendo de ti. Así que, gracias de nuevo. Hagámoslo de nuevo pronto y no esperaremos hasta la próxima cumbre de la OTAN. Bueno, Hans, sigue con el buen trabajo y considera organizar un nuevo congreso de Viena donde podamos resolver la guerra en Ucrania. Sí, no será Helsinki, será Viena la próxima vez.